Bueno, estas son algunas imágenes nuevas de la empresa y su método de exploración indirecta con sísmica, y van evidenciando sectores más profundos. Estas son imágenes nuevas de la empresa, donde muestra lo que decíamos hoy, las fracturas naturales que interconectan las formaciones más profundas con las más superficiales y que por lo tanto serían una amenaza en el caso de hacer fracking. Están presentes y confirmando lo que muestra la imagen de ANCAP. Esta es otra imagen nueva, donde la empresa dice que está observando pozos convencionales y que en un futuro sigue buscando también los no convencionales. Y hacia Salto, y hacia la ciudad de Salto, ahí ya se profundiza más la cuenca y bueno, por lo tanto ellos dicen que quizás ahí haya más posibilidades. Esta es una imagen de un señor un muchacho mexicano, un joven mexicano que hizo su estudio de maestría en el año 2009, 2008, por ahí fue, no tengo la cita abajo, pero lo importante es saber que mediante métodos de magnetotelúrica, es decir, ver indirectamente el subsuelo, eso azul es el basamento cristalino. Sobre ese basamento cristalino están todas las capas sedimentarias hasta llegar al suelo. Acá se puede observar la represa de Salto Grande, el lago de la represa de Salto Grande en celeste, ¿verdad? Y acá se pueden observar, yo lo puse los puntos con rojo hacia abajo, para que vean cómo hay enormes subsidencias, muy profundas subsidencias del basamento, que podrían contener, digamos, es decir, algo que habría que seguir explorando a ver qué hay, ¿sí? Es decir, cuanto más hacia Salto, cuanto más hacia Artigas, ustedes vean cómo el basamento se va profundizando en grandes pozos, y del lado argentino, pero muy cerquita de Uruguay, tenemos un pozo muy profundo, donde eso, vaya a saber qué tiene. Yo no he investigado sobre eso todavía. Qué bueno que sea eso. Sí, el pozo Federación. Bueno, vamos a ver cómo ha evolucionado el tema de los contratos en la zona norte, es decir, las adjudicaciones que ha hecho acá para la zona norte. En el 2013, 2014, vieron cómo se disminuyó, digamos, hubo un desinterés por la cuenca. Se fue el YPF, se fue por problemas financieros y buscando su estrategia hacia Neuquén. Y este es el año 2015. Este es un informe técnico de la empresa en 2014, donde dice que se sigue buscando el potencial de tanto de los convencionales como de los no convencionales, ¿verdad? Es decir, ellos siguen con ese objetivo acá en Uruguay. El contrato que firmó ANCAP, que está siendo investigada por el Parlamento actualmente, en febrero de 2012, con Chueco Base Energy, dice claramente lo que busca, ¿verdad? El contrato dice: las referencias a hidrocarburos en este contrato comprenden también a los hidrocarburos no convencionales. No hay otra manera de sacarlos que con fracking. Esta es una interpretación que hace ANCAP de la zona norte, en verde, Shale Oil y Tick Oil, que es petróleo en roca y petróleo extrapesado, Shale Gas y Tick Gas, que es el gas en roca, y el petróleo y gas convencional en estos sectores. Este mapa es del 2012. Pienso yo que los científicos y los técnicos de ANCAP ya lo han reinterpretado del 2012 hasta ahora, porque se han hecho más cosas, ¿no? Ya hay más resultados exploratorios, quiero decir. Y esto es un trabajo que es interesante comentar, del año 90, del señor del ingeniero Ucha y el doctor de Santa Ana, donde dice, bueno, por ejemplo, la formación Mangrullo y en general el Pérmico superior no aparece en el sector norte y noroeste. La formación San Gregorio y Tres Islas, que son formaciones más antiguas, no presentan condiciones para la generación de hidrocarburos. Las formaciones sedimentarias Pérmico superior y Juro-Triásica se encuentran alineadas por controles noroeste y no noroeste. Esto significa que se encuentran alineadas con fracturas que las alinean, y subsidencias y fracturas que las alinean, y evidente interconexión entre los sistemas sedimentarios de acuífero pérmico y típico, lo que estábamos comentando anteriormente. Si se hace algo en la roca madre, donde está contenido el acuífero pérmico, estaría en contacto con el acuífero típico. Perdón, Eduardo, ¿podés pasar un poquito el anterior? Sí. Quiero aclarar algo. En el punto 1, donde dice la formación Mangrullo y en general el Pérmico superior, no aparecen en el sector norte y noroeste de la cuenca,
En realidad ahí hay un error porque es un trabajo, vamos a decir, antiguo, de 1990, donde se creía que la formación Mangrullo tenía una edad pérmico superior, o sea, más o menos 250 millones de años de antigüedad. Hoy se sabe que la formación Mangrullo tiene 290 casi millones de años de antigüedad y aparentemente, en eso sí tienen razón, no aparecería representada en el paquete que tenemos donde el acuífero está confinado, ¿no? Por debajo del acuífero. O sea, aparecerían otras unidades pérmicas, pero no la formación Mangrullo. Esto lo traigo a colación porque ustedes que siguen el tema habrán escuchado a la prensa y a los voceros de ANCAP decir que tenían petróleo en la formación Pérmico. Inclusive no le dieron el nombre, la formación Pérmico que podría tener petróleo es la formación Mangrullo. O sea que fue algo confuso porque dijeron que el petróleo estaba en la formación Pérmico y después dijeron que el petróleo estaba en la formación Devónico, que es más antigua, a su vez tiene entre 280 y 290 millones de años, 390 y 380 y 390 millones de años, y ahí se generó una gran confusión a través de la prensa y a través de los que estaban, o sea, de los que eran responsables de transmitir una información fidedigna a la población. Esta es una opinión de un geólogo uruguayo con amplia trayectoria académica, que dice: según la información disponible, en la cuenca norte no existieron condiciones de temperatura, presión y profundidad para que puedan haberse desarrollado hidrocarburos convencionales y no convencionales en volumen y extensión económicamente rentables. Es importante tener en cuenta lo que estudian directamente esto, el doctor Goyer, como acá tenemos a la doctora Peñeiro, que nos puede también explicar eso, que estudia la parte de geología. Esto es interesante porque acá en un momento dijo que ellos se iban a hacer cargo de la gestión ambiental del acuífero, ¿no? Pero sin embargo, y ustedes lo saben muy bien, en Paysandú con la pérdida de combustible, pero en el 2014 ANCAP fue multada por la Intendencia de Montevideo por vertir aguas residuales de la refinería en la bahía. La multó la Intendencia. Y ANCAP quiere, de alguna manera, hacerse cargo de la gestión ambiental. ¿Y Dinama dónde queda todo esto? La Dirección Nacional del Medio Ambiente. No, y hoy hace poco hubo un accidente en el río Uruguay de una, no sé si se enteraron, donde se volcó una gran cantidad de petróleo hacia el agua del río, y la responsabilidad es compartida, pero también es una responsabilidad de ANCAP, que quiere monitorear el acuífero. Bueno, esto sería una similitud con la realidad de pura coincidencia, ¿es verdad? Sin querer ofender a nadie, con máximo respeto, y todo lo que se ha estudiado hasta ahora, evidentemente hay que tener mucho cuidado y seguir de cerca todo esto. Por ejemplo, ANCAP dijo en el 2013 que evaluaremos una combinación de potencial geológico y entorno regulador para determinar la futura viabilidad de la explotación productiva. Lo dijo en una conferencia sobre petróleo, ¿no? Sobre cada uno exponía su escenario petrolero nacional. ¿Podrías explicar un poquito las figuritas, lo que dicen los señores? Sí, es un técnico que está explicando, bueno, ahí irónicamente, la inyección de residuos y de aguas residuales. Es decir, está explicando, digamos, el fracturamiento hidráulico, cómo eso contamina el agua subterránea, y después, bueno, mediante la corrupción que no se puede, digamos, obviar en ningún país del mundo, también el lobbies, ¿verdad? Hay que tenerlos en cuenta ahora de esto, ¿no? Entonces, con un poco de lobby, con un poco de confusión, la población después le dificulta más preguntar cosas. La doctora Piñeiro quisiera explicar algunas imágenes, que ya tiene su computadora. Sí, es muy breve porque ya Eduardo más o menos dijo todo, pero creo que hay algunas cosas que estaría bueno. Bueno, muy rapidito. Yo les voy a hablar, en 4 diapositivas,
les voy a contar justamente, ¿no?, parte de lo que es esta historia de la búsqueda de petróleo en Uruguay, que hace mucho tiempo que ya comenzó y que aparentemente no quiere terminar, ¿no? Eso es lo que un poco nos preocupa, porque fíjense que en el programa que tiene ANCAP, que es el programa Esquistos de ANCAP, ya se hicieron 392 pozos. Les quiero decir que esto es importante, ¿no? El número de pozos que ha hecho ANCAP, 392 pozos, y hasta ahora no nos ha podido dar a los uruguayos una idea de si tenemos petróleo y de cuánto podríamos tener y si el petróleo que tenemos en Uruguay es redituable, vamos a decir, y es, vamos a decir, desde el punto de vista de la comparación que tenemos con la extracción de ese petróleo y lo que podría generar ambientalmente, es redituable para el país. Porque ustedes saben que cualquier, vamos a decir, problema que haya desde el punto de vista ambiental, para solucionarlos hay que gastar mucho dinero. Por lo tanto, si tenemos dinero por petróleo, pero lo tenemos que gastar para reparar ambientalmente lo que produjo la extracción de ese petróleo, quizás la balanza nos deja, vamos a decir, un signo negativo. Entonces eso quiero que lo tengan en cuenta, porque fíjense que además, ¿tenés el marcador allí? Perdón, ¿desde cuándo son los 390? Desde más o menos 1910, que se comenzó con esta búsqueda hasta el día de hoy, ¿no? De manera esporádica, no fue que fue continuo, pero de cada tanto resurge la idea y bueno, nos siguen entonces entusiasmando de que hay petróleo. Además, fíjense el tamaño de los afloramientos, ¿no?, que tenemos. O sea, las áreas de afloramiento, que es donde está buscando el petróleo ANCAP, en la cuenca norte, donde confirmó que hay petróleo, son áreas muy, muy pequeñas. Y a nosotros, por ejemplo, se nos dijo, sobre todo en una presentación de Veroslawski en el año 2013, fue muy gráfica, porque fíjense que él dijo que comparativamente, ¿no?, el Uruguay, un país tan pequeño, podía tener más o menos alrededor de 280.000 millones de barriles de petróleo, comparado con los 82.000 solamente millones de petróleo que se podrían encontrar en Brasil. O sea, yo digo, bueno, estos números, ¿qué fidelidad tienen? Porque, o sea, comparándolos con Brasil, desde el punto de vista de lo que Brasil podría sacar por lutitas pirobituminosas, o sea, solo por fracking, me parece que habría que comprobar, o sea, estos números que parecen muy exagerados. Bueno, esto ya lo dijo Eduardo, entonces no voy a ahondar. Esto sí quiero decirles que, por ejemplo, los estudios que hizo ANCAP en esta, vamos a decir, en esta etapa, en la última etapa, fueron más o menos orientados a una hipótesis que ellos manejaron de que la formación devónico, como ustedes la conocen, que en realidad es la formación El Cordobés, ¿no?, porque todas las unidades tienen un nombre y no entiendo muy bien por qué no los mencionan, porque de esa manera se nos hace más fácil a nosotros interpretar qué es lo que ellos están estudiando. Bueno, la formación devónico, ellos opinan, o sea, por eso es que están perforando en este lado de la cuenca, o sea, en el lado noroeste de la cuenca, es que ellos creen que el devónico se extendió, o sea, el devónico aflora en el departamento de Durazno, y ellos piensan que hubo una extensión del devónico subsuperficial que podría llegar más o menos hasta donde nosotros estamos ahora, Paysandú, Salto, e inclusive en Artigas. Pero fíjense qué interesante, ¿no?, porque esto sí no lo manejan, porque el devónico, en todo lo que es Latinoamérica, acá lo tenemos en Uruguay, tenemos aquí en Uruguay, y todas estas franjas que vemos allí, es un devónico bien representado, y según Bossi, por ejemplo, el doctor Bossi, que es un geólogo muy importante del Uruguay, que ha estudiado cómo es la generación del devónico, nosotros solamente podríamos tener un borde de cuenca de cuando esa unidad de la formación cordobés se depositó, porque él cree que en realidad, o sea, el devónico se formó en un mar primitivo, ¿no?, de hace más de 300 millones de años de antigüedad. Y ese mar, en vez de, o sea, ellos están planteando que el mar, vamos a decir, entró al continente por el sureste. En cambio, la hipótesis de Bossi, que es la que yo apoyo también, es que el mar entró al revés, por el suroeste. Y entonces, lo que hizo el mar, porque considerando estas extensiones, perdón porque no puedo levantar el brazo, estas extensiones del devónico, si el mar entra así, nosotros solamente tenemos un bordecito de cuenca, y quizás
vamos a tener una extensión, pero mínima del Devónico, vamos a decir, hacia esta zona, hacia la zona que ellos están perforando, pero vamos a decir, es tan mínima que es imposible tener, vamos a decir, una redituabilidad de esa formación aquí en el Uruguay. Bueno, esto ya lo explicó Eduardo, pero es interesante que vean, por ejemplo, yo puse unas fotos de los afloramientos que ellos de los pozos que ellos están investigando aquí en Cerro Padilla, Cardoso Chico. Uno de ellos se desmoronó, creo que fue el Cardoso Chico. No, y el Cardoso Chico sí, porque hay un informe de Petrel de 2014 que dice que se desmoronó el pozo. Quiere decir que ellos interpretan la presencia, más que nada la presencia de petróleo convencional, porque encontraron estas areniscas manchadas de petróleo que estarían por debajo de la unidad, vamos a decir, que generaría ese petróleo. O sea que las evidencias son muy pocas. Y después, bueno, un poco lo que decía Eduardo de la reflectancia, lo voy a decir muy rápido, la reflectancia de la vitrinita, que también la utilizan mucho ellos para decir, no, nosotros estamos en la ventana del petróleo, porque la reflectancia de la vitrinita nos da datos que apuntan a eso. Les quiero decir que yo he leído artículos muy nuevos, o sea, que están discutiendo vamos a decir, el apoyo que están teniendo las empresas que buscan petróleo en justamente este dato, que es un dato que no tiene un patrón establecido. Entonces las comparaciones se pueden hacer con varios patrones y por lo tanto los resultados pueden ser muy discutibles a la hora de evaluar si ese dato es, vamos a decir, confirmatorio o no de la presencia de un petróleo maduro o factible de ser extraído. Bueno, esto es un poco más o menos lo mismo. Allá habló Eduardo, perdón, pero tenemos poco tiempo. Esto también es para señalar que a veces he encontrado que los datos que nos proporcionan CAP, o sea, claro, si ustedes ven ahí 694 y 964, uno puede pensar, bueno, se equivocó al tipear. Pero lo que pasa es que un error al tipear en estos informes es muy importante. Porque fíjense, Eduardo les manejó a qué profundidad se podría encontrar una roca factible de generar petróleo. Todos los geólogos están de acuerdo que nosotros deberíamos tener rocas de más de 3.000 metros de profundidad para encontrar un petróleo factible de ser explotado. Y sin embargo, los pozos con los que ANCAP nos ilusiona de que tenemos una cantidad de petróleo y no sé, 20 pozos convencionales, que fue el último informe que yo escuché, fíjense que son o de 964, de acuerdo a lo que dice ANCAP, o de 694, que es el informe que nosotros tenemos de Petrel. O sea, ¿quién está mintiendo? No sabemos, o si hubo un error de tipeo lo tienen que establecer, porque si no, para nosotros que estamos analizando estos datos se nos hacen muy difíciles de interpretar. Bueno, y entonces para terminar, el fracking. ¿Qué es el fracking? Fíjese que la historia del fracking es muy antigua. El fracking no es vamos a decir, algo que surge ahora como una revolución. No, el fracking, o sea, empezó antes de 1900. Ya se hacía fracking. Lo que pasa es que el fracking en Estados Unidos, esta técnica se utilizaba no para extraer petróleo, o sea, se extraía un petróleo muy poco refinado, que no servía ni para los autos ni para algunas empresas, pero saben que vamos a decir, se había vamos a decir, generado una gran, a ver si lo tengo acá, sí, se había generado una gran revolución con el fracking en una época, más o menos 1920, porque fíjense que ellos generaban queroseno, parafina, aceites, grasas, lubricantes para las maquinarias, etcétera, etcétera, en la época de la revolución industrial, y hacían fertilizantes químicos. Es increíble, pero el fracking se mantenía gracias a la generación de fertilizantes químicos y dos productos que hoy en día no vamos a hablar acá porque pero digo que o sea, es importante que ustedes recuerden dos productos que hoy se siguen haciendo por el método del fracking, que son el sulfato de amonio y de aluminio, que se usa para la geoingeniería de manipulación climática. ¿Para qué se usa? Para la geoingeniería de manipulación climática. O sea, después, si acaso, podemos hablar en otro momento, pero hoy se dice que se usa mayoritariamente para
obtener gas. Pero como hay como un lobby con el fracking, ¿no? Fíjense, bueno, eso son cómo quedan los campos, ¿no? Fíjense el Uruguay, ¿no? Con estas imágenes que son terribles, ¿no? Y bueno, y la productividad de los pozos, que fíjense, ellos empiezan, por ejemplo, con 24 pozos que le dan un porcentaje de 71% más o menos de productividad, pero a los pocos años, fíjense, eso fue en 2008, en 2013 precisan 246 pozos para obtener la misma productividad. Quiere decir que también es eso el problema del fracking. Es un pozo al lado del otro que se seca rápidamente y yo no entiendo porque van a obtener un gas que ya gastaron en los 300 camiones que ponen para cada pozo y que están continuamente en funcionamiento. Entonces es como una cosa que en la balanza me da lo mismo o me da menos. Entonces también eso hay que tenerlo en cuenta en el análisis de estas técnicas. Por último, ¿qué sabemos del gas de esquisto? Quizás bueno, después le voy a dejar a Javier. ¿Cómo? ¿Del shale gas? Sí, del shale gas. ¿Qué sabemos? Porque, o sea, la pregunta que uno hace, a veces le dicen, no, es metano, y etcétera, etcétera. Pero, no lo voy a leer todo, pero lo que les quiero decir es que el gas que vamos a decir, que se obtiene por fracking, en realidad no es metano. Es un gas que tiene metano y que tiene otras sustancias que quedan, o sea, vamos a decir, que se mantienen y que son las usadas justamente para el fracturamiento. O sea, las 30 sustancias que se ponen en el agua para fracturar, algunas de ellas quedan en el gas y son bastante peligrosas. Algunos autores, por ejemplo, Dugan Haas, tal, que publicaron un libro muy importante en el año 2013, es lo que más advierte. Y bueno, por fortuna, ya se ha generado mucha resistencia al fracking, ¿no? Acá en el Uruguay esperemos que todos nos unamos en contra de esta locura que se está haciendo en el mundo, que está haciendo tanto daño, y que algunos políticos ya se dieron cuenta y prohibieron el fracking en sus respectivos países, y hasta el Papa Francisco está diciéndole al mundo que paren esta locura del fracking. Muchas gracias.